Voy a volver a darle dejar presentar y voy a volver a hacer ya. Si la podemos ver ahí o todavía no. La pantalla sí, la presentación no. No, ¿y cuál pantalla ven en este momento? ¿Qué ven? Pues la del chat, la de Google. Ah, muestra a ver entonces, ¿eh? ¿Por qué? Toda la pantalla. Yo creo que ahora sí entonces. A ver. Listo, ahora sí. Listo. Listo muchachos. Entonces primero me presento. Mi nombre es Uriel Rodríguez. Soy ingeniero de desarrollo en Henson, específicamente pues en el área de SAP Business One. Entonces, pues yo los voy a acompañar como en esta última etapa del semillero para pues el curso de Angular. Como para pues plantear cómo vamos a trabajar, primero que todo, pues vamos a ver una parte teórica, pero pues yo quiero como evacuar esto rápido porque pues la idea es que pues no nos aburramos y como que ya veamos los conceptos, pero pues en realidad que cuando los afiancemos sean como de forma práctica. Entonces, como planteamos el curso, fue que pues primero vamos a ir desarrollando una aplicación, ustedes pues van a estar mirando cómo sería como todo el proceso y después de que terminemos pues se les envía un taller paso a paso para que finalmente todos tengamos como la misma aplicación al final. O sea que terminamos una clase y ya pues la idea es que todos como que vayamos en el mismo punto o si hubo algún problema pues lo resolvamos durante la clase para que cuando empecemos pues todos como que estemos en la misma parte, entonces pues así no vamos a tener como mayor inconveniente. También vamos a tomar en cuenta que el curso pues está orientado a frontend, entonces en este caso pues vamos a tocar solamente Angular. La parte de consumo, por ejemplo, de una web API la vamos a hacer con una API pública, pero pues eso es debido a que hay gente pues también que es de Java en este momento, entonces pues también puede haber como que sería injusto, digamos, porque en mi caso yo soy .NET, pero se les va a enviar pues un taller completo para consumir como la web API y la idea finalmente pues sería que con las herramientas que van a tener pues al final del curso ustedes van a pueden consumir la web API que construyeron creo que con Alejandro y con Juan Pablo pues si mal no recuerdo, creo que ellos hicieron la parte de backend, entonces pues con lo que vamos a ver es más que suficiente para que ustedes puedan hacer todo el proceso tanto del front como la conexión del frontend, que lo único que va a cambiar en sí va a ser pues la dirección pues de su web API. Cada uno pues tiene un puerto diferente, pues eso ya lo veremos. Yo voy a grabar la sesión, pero pues sería bueno que también, no sé si alguno de ustedes las está grabando también, porque pues no está de más tener como un respaldo, porque a veces este programita que usamos saca un problema de desbordamiento, entonces para que no se nos pierda tampoco. Pero igual pues yo les voy a rotar todo pues esta presentación, pues los talleres también se los envío y pues ese sería como el proceso. No sé si de pronto alguna duda para empezar o todo bien, o alguna sugerencia. Les quería aclarar algo también, aprovechar, es que yo también sé que están haciendo unas actividades con Kahoot. Pues la idea de esa actividad yo creo que la podemos hacer la última clase el jueves a final, como para que todos estemos y finalmente pues sería como pues también injusto como hacer un Kahoot empezando una presentación y decir vamos a hacerla al final, porque pues finalmente los conceptos se van asimilando también esa medida que vayamos practicando, entonces pues no aguantaría como ver una teoría y vamos a hacer un Kahoot, sino que como que el día jueves lo podemos hacer como al final, no sé si les parezca bien, que estemos todos. A mí me parece que está bien, por mi parte me parece como todo muy claro bien. Listo, perfecto. Sí, me parece. Listo, muchachos. Entonces,
Cualquier cosa, o si empiezo de pronto a hablar muy rápido, ahí me frenan, porque pues una vez es como que se encarreta y empieza a hablar muy rápido, entonces cualquier pregunta y todo bien pueda, me frenan y si necesitan que vaya más despacio, de una no hay problema. Entonces yo voy a empezar ya en este momento la grabación y si, como les digo, si alguno pues también puede las está grabando, excelente para que tengamos un respaldo. Entonces, en el curso que vamos a ver, Introducción a Angular, en esta presentación hay un 6, pero en realidad pues vamos a utilizar pues en la instalación cuando hagamos esa descarga, vamos a utilizar el último. En realidad pues no nos debemos como asombrar del número que aparece ahí muchas veces porque eso fue como un trauma cuando pasamos del AngularJS y que después el 2 y que después la gente empieza a llamarlo el 3, 4, 5, porque pues eso fue un choque tremendo pasar del JS al 2 y a partir de esa versión, porque prácticamente fue una restricción del framework total. Entonces pues en realidad pues cuando hagamos la instalación vamos a quedar con la versión 8, pero pues igual si alguien ya tiene un entorno instalado o una versión anterior, no hay problema también, porque pues finalmente los conceptos que vamos a ver se aplican a las versiones. De pronto pues hay un cambio en la parte de módulos de Lazy Load que cambia la sintaxis respecto al 7 del 8, eso ya lo cambiaron, pero pues es un cambio muy sencillo de implementar, entonces pues no creo que sea también mayor inconveniente que tengamos. Vamos a darle acá siguiente. Entonces pues el objetivo del curso, vamos a hacer la introducción a la presentación del framework frontend y vamos a ver pues como todos los principios básicos y vamos a llevar, como les decía, una aplicación completa como para que asimilemos todos los conceptos básicos, para que finalmente pues el objetivo sea que cuando abra alguien, una persona, pues una aplicación Angular, pues al menos más o menos sepa cómo está estructurado un proyecto. Voy a intentar llevar pues más que todo la estructura muy parecida como la manejamos en el proyecto, porque pues finalmente el objetivo es que varios de ustedes pues entren a trabajar con nosotros. Entonces pues cuando ya les toque por ejemplo un proyecto de esa envergadura, pues van a sentirse pues un poco, no van a sentirse pues como tan perdidos en esa estructura. Entonces pues es uno de los objetivos que tenemos. También pues se necesitan unos prerequisitos, pero pues no es que se requiera ser experto. Vamos a ver pues unos conocimientos básicos en HTML5, porque pues finalmente la parte visual todo va en HTML. CSS3 pues en realidad no vamos a enfocarnos mucho en estilos pues en hojas de cascada ni nada, pero pues alguna etiqueta o finalmente pues se van a dar unas sugerencias de diseño, pero pues si alguien que ya maneja, tiene un conocimiento fuerte en estilos, pues divinamente puede cambiarlo, no hay problema, porque lo que importa en realidad es la aplicación pues de los conceptos que veamos. JavaScript pues sí se necesita porque pues nosotros vamos a manejar TypeScript, pero finalmente TypeScript es un superset de JavaScript como lo vamos a ver ahorita, y pues si alguien maneja JavaScript a cierto nivel pues va a tener por ahí un 90% de conocimiento de TypeScript, porque pues finalmente TypeScript lo que nos permite es como organizar bastante nuestro código y aplicar mucho de los conocimientos que nosotros traemos de programación orientada a objetos, o sea que pues va a ser muy interesante. También las herramientas que vamos a manejar, pues Node para pues hacer la instalación de los paquetes, el gestor de paquetes NPM. Vamos a usar Angular CLI, que eso es lo que vamos a instalar ahorita en unos links que vamos a ver, que les voy a pasar. Y el IDE de desarrollo, pues que ese va a ser más que todo voluntario, en el sentido de que pues ya les muestro el porqué, que es en esta diapositiva. Entonces pues les voy a pasar siquiera este link para que a medida que mientras vamos evacuando la teoría, pues de una vez lo vayamos descargando. No sé si de pronto alguien ya tenga descargado pues un entorno de Node todo instalado, pero pues la idea es que lo tengamos como todos de una vez, como para que nos rinda un poco. Entonces les voy a enviar el primer link, ese es para descargar Node, y el segundo es para descargar, que este sí es voluntario. ¿Por qué? Porque digamos hay personas, el IDE que yo utilizo pues, y que de hecho se utiliza mucho en JSON, es el Visual Studio Code, ¿cierto? Pero pues finalmente es voluntario. ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden hasta programar en un blog de notas, pero pueden utilizar ese Sublime,
pueden utilizar este Atomic, bueno, y con cualquiera que se sientan cómodos, o hasta podrían desarrollar directamente con el Visual Studio. Pero pues nosotros utilizamos este code. Primero, es un entorno que se va a personalizar bastante, tiene una comunidad gigantesca y le están agregando plugins constantemente para usted personalizar su área de trabajo como quiera, y pues finalmente pues, considero que es bastante cómodo para trabajar. En el caso del curso, pues yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero pues como les digo, es voluntario. Si alguien ya está más familiarizado con otro entorno, no hay ningún problema, pero pues en el curso vamos a seguir si gustan pueden utilizar ese o el que quieran, no hay ningún problema. Pues lo que vamos a ver en este momento, pues como para evacuar rápidamente estos conceptos, lo de JavaScript, que es JSON, Angular, TypeScript, los conceptos básicos pues de Angular, que pues en este momento la idea es como pasarlos un poco, pues no enfocarlos mucho, porque pues la idea es como desglosar los conceptos cuando empecemos a hacer las prácticas, porque finalmente pues yo les digo la teoría de un componente, un servicio, etcétera, pero pues en realidad se asienta mucho más el concepto haciendo la práctica directamente. Entonces pues les voy a pedir que vayan como mirando este tema. Para descargar el Node pues podemos entrar aquí de una. Eso simplemente es un link y eso es dar siguiente, no hay que hacer pues como absolutamente nada raro. Después podemos ir acá y para que lo vayamos teniendo de una vez para la segunda parte, como que empezar a hacer la práctica. Bajamos esta que es recomendada de una acá y ahí nos descarga y simplemente pues doble clic, siguiente. Y el Visual Studio Code pues que ese es voluntario también, ese también es el mismo proceso de instalación, de siguiente y no hay ningún problema. Entonces como la idea es irlos descargando y pues cuando acabamos esta presentación como que hacer la instalación con este comando, porque la idea es que finalmente les voy a mostrar acá, perdón, creo que está minimizando esta pantalla, es que vayamos a esta, cuando ya hemos descargado este Node y cuando hayamos descargado pues el Visual Studio Code, quien lo vaya a descargar, vamos a ir a esta página Angular, podemos escribir en el Google Angular CLI, en la primera página que nos sale nos va a mostrar los comandos que necesitamos para hacer la instalación. Entonces pues en este caso simplemente es ejecutar esta línea, damos enter y así se empieza el proceso de instalación para tener un entorno de desarrollo ya con la herramienta recomendada para los proyectos de Angular, que es esta npm install Angular CLI, que con esto nos da como una plantilla básica para empezar a trabajar un proyecto Angular. Listo. Entonces también les voy a pasar para que el tercer paso que hagamos sea la instalación de este Angular CLI. Listo, para empezar un proyecto. Entonces ese es el tercer paso. Bajamos Node, bajamos el voluntario que es Visual Studio Code y tercero ejecutamos ese comando. Cuando ustedes descargan el Visual Studio Code va a pasar la interfaz para acá, les puede abrir algo parecido a esto. Nosotros podemos ir a darle como para pues en una terminal cualquiera, pero Visual Studio Code trae su propia terminal, pero pues finalmente ustedes pueden abrir una ventana de comandos y aquí pueden escribir el código pues para la instalación. Simplemente npm install Angular CLI y listo. Aquí lo pegué 2 veces, pero simplemente hacemos eso y ya nos empieza pues a hacer la instalación del entorno ejecutando ese comando. Listo. Entonces pues lo pueden ir descargando mientras tanto y seguimos pues como evacuando mientras tanto la parte teórica, ¿vale? Entonces vamos a sacar esto rápido. Entonces empecemos pues con JavaScript. Pues JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico, sin tipo de interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo no voy a hablar mucho de historia, pero pues las personas que han desarrollado en JavaScript se dan cuenta que es un lenguaje muy flexible en el estilo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, nosotros podemos declarar una variable tipo que le decimos LED, o como se declara en JavaScript de un tipo numérico, podemos divinamente utilizarla y más abajo podemos asignarle una cadena y JavaScript lo va a permitir. JavaScript permite pues al desarrollador, le da gran flexibilidad, pero pues eso tiene una consecuencia. Muchas veces nosotros cogemos un código JavaScript puro y es un enredo total, es muy complicado digamos hacer un seguimiento o llevar un orden en el proyecto porque finalmente las personas pues
cada desarrollador piensa diferente y resuelve un problema de forma diferente. Entonces muchas veces el IDE no da esa flexibilidad, también lo puede convertir en un código espagueti que finalmente se convierta en el que el mantenimiento se vuelva un infierno, ¿cierto? Y les puedo demostrar eso, digamos, en la pantalla directamente del Chrome, que nosotros pues podemos de cierta forma ejecutar los comandos de JavaScript acá, pues programar de cierto modo. Entonces, si por ejemplo nosotros declaramos una variable número y le decimos igual a 10, nosotros imprimimos eso en pantalla. Número. Y entonces él nos dice, sí, tiene el 10, perfecto. Pero después yo le digo, sí, número es igual a bienvenidos. Y JavaScript no me va a sacar ningún error, y cuando imprime en consola, él ya va a tener otro valor totalmente diferente, que ni siquiera corresponde al tipo pues que yo había definido como objetivo en un principio. Es muy parecido como a los objects, que le puede entrar cualquier cosa y finalmente pues lo puede asignar y hace el cambio total. Y entonces, digamos, para alguien, imagínense en un código pues más o menos robusto y que hubo un cambio así brusco de variable, por mostrar un ejemplo básico nomás, entonces pues es difícil hacer un seguimiento. Listo. Pero pues volviendo aquí a la presentación, eso pues fue inventado pues en estas fechas, y bueno, eso ya no nos interesa mucho, más que todo la historia. Digamos, con la adición ya de ECMAScript, de hecho esta diapositiva está un poco atrasada porque ya vamos en la 2019, ya vamos en ECMAScript 2019, y en la última versión pues se le hicieron muchas mejoras en el sentido, por ejemplo, para manejar cadenas se anexaron nuevos métodos para tuplas, bueno, muchas nuevas características del lenguaje JavaScript propio. Pues digamos, si quieren ver las características, simplemente es buscar ECMAScript 2019 y ahí salen pues como todo lo que le han sacado al lenguaje. Pero pues digamos, a lo que a nosotros nos va a interesar es más que todo el tema de TypeScript, pero pues finalmente en TypeScript vamos a poder aplicar todas esas funciones que a nosotros nos dan. ¿Listo? Entonces también JSON, pues JSON yo creo que este también es un formato súper conocido para todos, porque pues prácticamente las web API que nosotros construimos, pues la mayoría retornan ese tipo de respuesta en ese formato, ¿cierto? Pero finalmente, pues, o digamos, dependiendo de la necesidad, pues también nosotros podemos configurar nuestra web API para que retorne, por ejemplo, un XML. Pero digamos, el más común es JSON, pues, primero porque es mucho más flexible y la facilidad de lectura creo que es mucho mayor y es mucho más liviano también. Entonces, pues, eso ayuda mucho en los temas de rendimiento. Pues como podemos ver, un JSON simplemente no tiene más ciencia que es una clave, valor, y listo. Eso es como el formato, y finalmente pues ustedes pueden representar cualquier tipo de objeto en ese formato, que es la idea, como para hablarnos con cualquier API. Entonces, pues lo que constituye una gran ventaja, que nosotros, independientemente de cómo esté hecho el backend, pues nosotros, si nos dicen, nosotros vamos a garantizar que el sistema responde un JSON, yo me voy a poder hablar con usted. O pues el formato pues XML, pero pues la verdad pues nosotros, la mayoría es el formato JSON, entonces pues es mucho más fácil, y finalmente pues nosotros ahí es donde se separan pues más que todo, que no importa la tecnología de parte del front y del back, pues finalmente vamos a tener como un canal de comunicación común para todos. Entonces pues JSON, clave, valor y listo, no hay como mucho más que contar. Entonces en Angular se utiliza un concepto que es el SPA, que es un Single Page Application. ¿Qué es un Single Page Application? En realidad es una página contenedora de otras. Prácticamente, si como vemos en esta diapositiva, vamos a tener como un elemento, los elementos que van a ser común, que no van a cambiar a medida que el usuario navegue, pero donde va a ser cambiante es en una página contenedora, que nosotros cuando hacemos pues un sistema de enrutamiento, lo que se va a recargar es esta parte de acá, y no vamos a recargar todas las páginas como hacíamos antes, pues como pasaba pues antes. Y de hecho con Ajax creo que se lograba pues obviamente un efecto similar pues con esa tecnología, más o menos ya es un poco antigua también, pero finalmente el objetivo es que solamente se recargue ciertas secciones de la página, lo que hace pues que sea mucho más fácil y no tengamos pues que hacer una recarga total otra vez de reconstruir todos esos elementos que finalmente pues van a ser comunes para la visualización del usuario, ¿sí?
Pues lo que hacemos con Angular facilita mucho la creación de las Single Phase Application. Angular pues es un código abierto y pues tiene una comunidad gigantesca mantenida por Google y pues se ajusta también al tradicional HTML. Entonces pues todos los conceptos que nosotros tengamos de HTML pues finalmente vamos a aplicarlos acá común y corriente. O sea que pues también el que maneje HTML también va a navegar muy fácilmente pues en el tema de Angular, ¿sí? Pues va a tener como una ventaja en ese tipo de conceptos. Pues esta historia la verdad no interesa mucho porque pues finalmente lo que les decía como a rasgos modos, pues el principio fue, yo no sé si de pronto alguno de ustedes utilizó AngularJS, que uno utilizaba pues mucho el scope. De hecho, cuando uno desarrollaba, uno a veces le instalaba al Chrome una parte que le decían cuántos scopes está utilizando en su aplicación y había una medida recomendada para ese tema de los scopes que se recomendaba no pasar, no recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, eso tenía que tener cierto control y siempre pues se formaba como problemas de rendimiento. Y finalmente eso conllevó a que cuando lanzaron Angular 2 pues sí fue de gran impacto para la comunidad porque prácticamente lo que uno sabe de AngularJS no le aplica para a partir de la versión 2. Entonces, pues digamos, si alguien se esforzó mucho en aprender AngularJS, pues prácticamente le tocó reaprender porque pues no se utiliza, pues la verdad se reutiliza muy poco concepto. Entonces, hay digamos como herramientas para hacer el cambio de una aplicación AngularJS a partir de la 2, pero pues la verdad yo nunca las he utilizado y pues me imagino que no debe ser como tan sencillo, no le debe quedar pues como tan limpio el aplicativo y no debe ser tan transparente, porque eso fue una reescritura total del framework. Entonces pues son cosas totalmente diferentes, así que de ahora en adelante se conoce como AngularJS y Angular. Que a ustedes les hablen a que yo programo en Angular 2, Angular 3, pues independientemente en este momento vamos en la versión 8 y eso va a seguir pues Angular 9 y 10, bueno, las versiones que les vayan sacando, pero finalmente todo eso es una versión como pues las personas de .NET, como cuando sacan el framework que ya 4.5, 4.7 y bueno, van sacando esos temas y Char 7 y 8 y bueno, van evolucionando en el tema de versionamiento, pero pues lo que usted sabe de Angular 2 no significa que va a ser Angular 8 y que ya no me va a servir porque ya estoy del 2 al 8 y eso ya cambió todo, no, ahí sí se sigue como manteniendo la línea común y corriente, pero pues obviamente se le van haciendo mejoras en el aspecto de rendimiento y también pues con nuevos motores de render pues que hacen que las aplicaciones carguen mucho más rápido, pues que finalmente es el objetivo, que van a dar una experiencia de usuario mucho más agradable. Entonces pues saltémonos esto de historia, no importa. Esto pues sí, hay varias, digamos Angular tiene varias herramientas interesantes como este Angular Console, que lo que permite, nos da como una interfaz para no ejecutar, digamos, los comandos típicos, sino que usted simplemente con una interfaz gráfica, pues estructura un proyecto, pero pues en realidad nosotros no lo utilizamos mucho y finalmente pues lo usamos por comandos que son muy intuitivos también, y pues tienen una comunidad muy grande pues en todos estos pues, foros muy conocidos y en herramientas también, pero pues esto ya es como mucha historia. También viendo el tema de TypeScript, lo que yo les decía, digamos TypeScript es un superconjunto de JavaScript que se compila en un JavaScript simple para que el navegador lo interprete. Finalmente eso hace una transpilación y el código que nosotros hagamos de TypeScript que va a ser muy parecido pues vamos a poder aplicar los conceptos que tenemos de programación orientada a objetos. Entonces eso que nos va a permitir primero y algo supremamente importante, tipar. Entonces nosotros ya cuando declaremos una variable de tipo número, por ejemplo, pues vamos a tener la flexibilidad de que si alguien va a intentar por ahí un desarrollador instanciar una clase que yo cree y le va a asignar, por ejemplo, una variable de tipo número, una cadena, pues simplemente le va a sacar un error en tiempo de desarrollo. Entonces no va a necesitar ni siquiera compilar para darse cuenta que usted cometió un error.
también nos permite pues estructurar mucho más nuestro código, porque tenemos pues el concepto de clases, tenemos el concepto de interfaces, tenemos el concepto de herencia, o sea que finalmente todos esos elementos que permiten que el código sea pues mucho más organizado, lo vamos a poder aplicar en Angular, y pues específicamente usando TypeScript. Que TypeScript es pues hecho por Microsoft, ¿cierto? Pues y también es libre. Entonces, pues tiene una gran aceptación, tiene una comunidad también gigantesca que le están haciendo mejoras constantemente, y pues es el que pues también lo está utilizando Angular, pues por algo también, por cuando estructuramos pues un proyecto, ¿cierto? De hecho, aquí también admite características del MassScript 2015, pero pues como ya de hecho, ya no recuerdo bien la versión que va en TypeScript, pero también es totalmente compatible con la nueva de 2019, listo. Entonces, pues para que no tengamos también ningún problema. Entonces, todas las funciones que nosotros tenemos implementadas, pues que MassScript nos ofrecen estas nuevas versiones, pues van a estar disponibles también para TypeScript, en esta versión de TypeScript, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos pues obviamente esta diapositiva con ese color, pues no muestra pues, como algo agradable, pero pues finalmente esto lo vamos a ver a medida que vayamos en el curso, lo vamos a utilizar prácticamente en todos los componentes que hagamos, que va a tener pues el concepto de un tipado, aquí está dándole pues un tipo de HTML element, pero pues vamos a tener un tipo numérico, los tipos conocidos pues digamos básicos de Java, y también vamos a poder crear pues los personalizados, que es por ejemplo definiendo una clase de acuerdo al negocio pues que nosotros tengamos, ¿cierto? Pues las funcionalidades de TypeScript, entonces lo que les mencionaba, podemos crear módulos, clases, interfaces, enumeraciones, y prácticamente lo de programación orientada a objetos que nosotros tenemos, pues finalmente vamos a poderlos aplicar en estos temas, o sea que nos permite pues tener un código mucho más estructurado, intentar pues mantener el bajo acoplamiento y pues manejar como un control más estricto de los tipos de datos, pues que eso es como vital en cualquier lenguaje, pues digamos, diría yo. Entonces, en una arquitectura de Angular, esta pues obviamente puede parecer un poquito enredado acá, pero cuando empecemos la parte práctica, la idea es que pues todos estos conceptos queden desmenuzados y finalmente pues lo tengamos una mayor comprensión. Pero pues así como por ahora, grosso modo, nosotros cuando creamos un componente, ese componente tiene pues un selector que finalmente se convierte en una etiqueta HTML personalizada. Eso lo veremos pues cuando creemos los diferentes componentes, esos van a tener su propio selector, y a través de ese selector nosotros vamos pues a poder implementar, digamos, de funcionalidades específicas. ¿Sí? Cuando los componentes, para comunicarse con pues con la lógica de que nosotros lo implementemos, utiliza el binding property, que finalmente pues eso es prácticamente que a nosotros podemos gestionar las propiedades a través de variables que nosotros definamos, o de un modelo que nosotros tengamos definido en nuestra lógica de negocio, que también lo veremos pues más fácil, que eso lo veremos espero entre hoy y mañana. Y también está el event binding, que también se puede comunicar a través de los eventos. O sea que, por ejemplo, un event binding, el típico, un botón y el evento click. Entonces yo, a través de que un evento click, voy a ejecutar cierto método, cierto proceso que yo haya definido en mi componente, pues en la lógica del negocio que haya implementado acá. Los servicios utilizan, y porque digamos Angular tiene en rendimiento, pues fue un cambio tremendo, utiliza el patrón de inyección de dependencia. Entonces nosotros vamos por demanda, digamos lo que cada uno de los componentes requieran, nosotros vamos a poder hacer esa inyección y simplemente vamos a consumir lo que necesitamos. Muchas veces, digamos, en versiones anteriores se descargaban un montón de cosas que nadie utilizaba, entonces eso hacía que la aplicación cargara y pues fuera mucho más lenta. Pero pues nosotros, como vamos a implementar, simplemente vamos a utilizar lo que requerimos, pues eso va a ayudar mucho en el rendimiento. Entonces, más que todo, pues así es como el funcionamiento general que forma esta directiva, y finalmente pues así es como se forma como una estructura de un componente en sí. Pues obviamente vamos a utilizar módulos con carga de lazy load, o también hay otros tipos de carga que vamos a ver como dos en el curso, pero pues finalmente
ustedes van a decidir cuál se les aplica más, porque pues obviamente depende también mucho del tipo de aplicación que estemos construyendo y qué tan robusta sea y cómo quieren que se comporte, pues de acuerdo a lo, pues digamos a los usuarios, cómo quieren que perciban eso. Entonces yo les voy a enseñar, pues vamos a ver como dos tipos, pero pues existen como otros dos que utilizan pues ya algo de machine learning, que podemos, por ejemplo, nosotros definir algo parecido a que hice, pues, hay unos pagos, entonces ustedes de acuerdo a las visitas que reciban en el sitio y a donde los usuarios más consulten, pues se le va a dar prioridad a ese módulo. Entonces, por ejemplo, Angular puede decir, no, pues es que el módulo de empleados es el que más visitan, entonces yo le voy a cargar ese módulo en background para que la percepción del usuario sea mucho más rápida, entonces pues va a mejorar mucho la experiencia. O también puedo decir, no, es que mi aplicación pues no tengo ni idea qué módulos utiliza más el usuario, pues yo no tengo para implementar algo de machine learning o algo así por debajo, entonces podemos utilizar también cargar módulos en background y que vaya cargando toda la aplicación, o también que sea por demanda, que es la que es el típico por defecto de Lazy Load, que ese también es el que vamos a ver, listo, pues así como a grosso modo contándoles. Pues el tema de los módulos, como para explicar el concepto de un módulo, imagínense en una cajita de funcionalidades. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, un módulo de empleados y en esa caja de funcionalidades pues vamos a tener un CRUD de empleados, que vamos a implementar pues como toda la lógica de nuestra aplicación orientada pues a empleados, etcétera. Entonces prácticamente un módulo es una caja que contiene un conjunto de funcionalidades y agrupa todos los elementos necesarios para que esa funcionalidad pues sirva, ¿sí? Porque pues un módulo puede estar constituido por muchos componentes y esos componentes pues pueden utilizar diferentes elementos para funcionar, que nosotros pues si ustedes ven acá, uno importa digamos los elementos que requiere para que ese módulo funcione. Entonces todo eso va a estar agrupado en una cajita, pero pues la idea de trabajar con módulos es hacer que separar las funcionales de la aplicación, o sea que nosotros podemos tener un módulo de empleados, un módulo de ventas y todas esas funcionalidades estar bien separados. Entonces lo que va a hacer es que nuestra aplicación pues sea más fácil de leer y también pues si nosotros definimos una estructura de carga adecuada pues va a hacer que la experiencia de usuario primero sea más rápida y segundo pues también va a facilitar mucho el mantenimiento, que una de las reglas que se tienen pues digamos al desarrollar es que si alguien abre mi aplicación pues la idea es que esté también distribuida, que ellos puedan navegar fácilmente y usted pueda encontrar las cosas, que yo por ejemplo no encuentre un módulo que empleado se llama módulo 1 y uno pues gringo de qué hace esto, entonces pues más que todo organizar la aplicación, ¿sí? Entonces pues aquí como dice los módulos se pueden exportar e importar, sí, dependiendo pues de donde lo requiramos. Nosotros podemos importar como se hacen acá, unos que tiene pues los que trae Angular o los que trae pues otras librerías externas, o finalmente también pues podemos crear los propios, que es lo que vamos a hacer también en el curso. Metadata, pues digamos cuando nosotros creamos cada uno de los componentes, eso van a tener unos decoradores que digamos esto va a facilitar el desarrollo en el sentido de que cuando nosotros desarrollamos con el CLI, él automáticamente cuando nosotros creamos un componente pues él nos hace las decoraciones necesarias para el funcionamiento de este. Entonces pues digamos si nosotros nos tocara pues hacer la sintaxis a mano pues siempre sería tedioso, pero cuando veamos la estructura de un componente o de un servicio o de un PI o lo que sea pues vamos a ver ese tema, pues van a ver que es muy sencillo digamos de entender, entonces pues no hay ningún problema por ese lado, listo. También pues tenemos el tema de esta palabra que he dicho tanto en lo que llevamos, que es el componente. Entonces, ¿qué es lo que tiene un componente? Un componente, si ustedes observan, tienen el decorador @component, que es lo que pues mencionaban acá, y qué es lo que hace. Esto es lo que yo les decía en esta parte que dice custom, que dice por ejemplo custom button, es lo que nos marcaba en esta parte en el template, que finalmente nosotros creamos un selector de HTML para poder utilizar esa funcionalidad. Entonces nosotros cuando vayamos digamos en algún lado necesitamos esta funcionalidad del componente que tiene en específico, entonces utilizamos el selector que nos lo crea pues de acuerdo a cómo definamos el nombre del componente.
¿sí? Tiene pues un template que aquí es donde va el código HTML. Aquí obviamente no es lo recomendable porque pues yo les voy a mostrar las dos formas, digamos, de hacer ese tema, pero pues finalmente la idea es como separar en archivos diferentes toda esa lógica y no puedes meterla en un solo archivo, porque pues finalmente nosotros en un archivo TypeScript podemos implementar toda la lógica HTML, podemos meterle todos los estilos, podemos hacer pues como todas las funcionalidades requeridas, pero pues va a ser un poco desordenado y ya lo vamos a ver también las desventajas. Pues yo le veo solamente una ventaja, pero pues digamos ya vería en función de cada quien si lo requiere o no, pero pues digamos lo recomendable sería como separarlo en otros archivos como para mayor organización. Entonces, ¿qué es lo que hace ese componente? Controlar la lógica de la aplicación, ¿sí? En ese segmento, pues nosotros podemos implementar toda la lógica que va a ser pues aplicada de acuerdo a la interacción que el usuario tenga con ella, pues manejando pues los eventos o definiendo métodos y implementando lógica propia de una funcionalidad específica que nosotros tengamos, pues etcétera. Y un componente tiene pues cuando Angular arranca, pues ya les voy a mostrar que tiene un componente de arranque y un componente de raíz, que pues finalmente es uno de los cambios también que hubo de la versión 7 a la versión 8, digamos el look and feel inicial de la aplicación cambió bastante, lo hacen como un poquito más moderno, pero pues al final de cuentas se sigue aplicando lo mismo, ¿sí? Solamente pues le cambiaron un look and feel y hasta nos indican cómo se crea un componente, que cómo se crea como los comandos básicos para uno hacer alguna funcionalidad. Entonces pues nos lo presentan en esa página, que es lo que veremos también cuando creemos la aplicación, ¿cierto? Las plantillas y los templates, pues en este caso nosotros digamos en el proyecto donde trabajo ya tenemos definida una plantilla con el look and feel de un concepto que se llama Fiori, que es una experiencia de usuario que tiene definido pues que es el proyecto donde nosotros trabajamos para que digamos la experiencia que tenga el usuario, el look and feel, los colores, los botones, todo eso siga un concepto que ellos ya definieron pues digamos a través de una investigación pues ardua, pero pues digamos esta imagen que están viendo acá, esa era un template antiguo que nosotros utilizamos. Digamos pues si ustedes van a hacer algún freelance o algún trabajo por ahí, pueden descargar esta plantilla que es libre, se llama Boilerplate y la verdad es muy completa, pues tiene como funcionalidades interesantes y y es totalmente compatible pues con las versiones de Angular. Hasta donde la teníamos era creo como hasta el 6, creo que debería, no sé si de pronto con los cambios que han habido pues sea compatible o no, pero pues esta era como el template que nosotros teníamos definido para empezar los proyectos. Pero pues ahora digamos ya las personas pues que empiecen a trabajar con nosotros finalmente pues van a encontrar un template totalmente diferente, pero pues como para que lo tengan en cuenta, listo. El data binding, esa es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar entre la página, el HTML que nosotros tengamos. Bueno, aquí ya no tengo la presentación, pero eso lo afianzamos más cuando creemos los componentes, entre la interacción del usuario y la lógica del negocio de nosotros. Nosotros tenemos event binding, que finalmente es lo que les decía ahorita, detectar los eventos que el usuario provoca cuando interactúa con nuestra aplicación y hacer alguna acción. También tiene pues el property binding, que finalmente pues esto lo que hace es a través de, digamos, gestionarla a través, digamos, las propiedades de un elemento HTML. Nosotros podemos controlar el comportamiento a través de variables y implementar una lógica. Un ejemplo sencillo, nosotros podemos, digamos, dependiendo de unas condiciones, habilitar o deshabilitar un botón. Nosotros sabemos que, digamos, en HTML existe la propiedad para un botón que dice disable, entonces eso recibe un booleano, true o false, y habilita o deshabilita un botón. Pero digamos a través de cierta lógica nosotros podemos hacer que nosotros en el modelo que tengamos definido él adapte el valor de esa variable booleana y se habilite o deshabilite dependiendo de unas condiciones que nosotros tengamos, de una lógica que hayamos implementado, ¿cierto? Entonces esto es más que todo como el enlace que definen. Hay enlace one binding, que es de simplemente el HTML pues de la interfaz al Angular, y también está el enlace to binding, que lo veremos que a medida que el usuario interactúa pues inmediatamente el modelo se actualiza. Entonces pues eso es un concepto bien interesante, porque pues las acciones o cualquier evento que pase pues nosotros nos vamos a dar cuenta, y allí es donde van a empezar a aplicar conceptos como
cuando vayamos a ver los observables, que ese es como el último tema cuando consultamos una web API, que el tema pues de observables es, hagan, digamos, a los que programaban en versiones pues digamos con Ajax o bueno, ASP, pero el antiguo y todo, pues digamos eso tenía cierto periodo de tiempo y ustedes decían, bueno, hasta cierto periodo de tiempo se va a actualizar mi página y voy a ver qué pasó en la data, a ver si hay algo nuevo para mostrarle al usuario. Entonces supongamos el ejemplo más clásico para la programación pues actual a través de observables, que eso se llama programación reactiva, es que por ejemplo estamos viendo un partido de fútbol y nosotros pues hicieron un gol y si tengamos pues una aplicación antigua pues como a los 2 minutos nos damos cuenta que hicieron un gol porque la página se refrescó o tiene pues cierto periodo de tiempo para consultar. En cambio con este nuevo concepto ustedes por ejemplo hicieron un gol y él inmediatamente hace una notificación, oiga, pasó algo, hubo una acción, inmediatamente notifica a quienes le interesen, que eso puede ser un concepto más adelante, pero se llaman suscriptores. Entonces la persona que se me suscribió o el elemento que esté suscrito, yo le voy a reportar que hubo un cambio, entonces es inmediato, entonces el usuario va a ver ese cambio inmediatamente reflejado en la interfaz, pues lo que constituye pues en que una mejora finalmente en la experiencia que se tenga. Tenemos pues lo que les decía, el data binding en el enlace unidireccional, que se utilizan pues con estas llavecillas, con estas llaves que pues parte de la sintaxis de Angular, que eso lo veremos también en los componentes pues que sucede bastante, pues, eso es lo que se utiliza. Y también el enlace por propiedad, que también se utiliza pues con los corchetes, y a través de eso podemos pues controlar lo que son, por ejemplo, podemos inyectarle una clase dinámica y un estilo CSS da una condición, podemos manipular los estilos o aplicarle un estilo dinámico también, pues podemos manejar bastante, tenemos el control total, listo. Entonces pues digamos muchas veces lo que uno hacía antes con jQuery, pues finalmente lo vamos a utilizar acá, pero de otra forma pues diría yo más sencilla. jQuery no juega, pues no es recomendable hacer una mezcla como para que lo tengamos en cuenta en una aplicación Angular que va a instalar jQuery, porque pues finalmente Angular proporciona las herramientas también para la manipulación del DOM, entonces pues no es muy recomendable hacer esa mezcla, listo. Tenemos pues el enlace datos unidireccional también, pero a través de los eventos, que con los eventos, como veremos más adelante, pues es a través de paréntesis. Entonces si por ejemplo yo quiero controlar el evento clic de un botón, pues finalmente aquí escribimos la palabra clic y le vamos a decir qué quiero que haga cuando se dé ese evento. También tenemos pues el change, bueno, tenemos muchos eventos, que eso depende pues obviamente también del control, los eventos que exponga, que pues nosotros los podemos consultar fácilmente, pues digamos a través de Google Chrome, nosotros podemos ver como los eventos que expone los diferentes elementos que tenemos en la página, que también pues se los voy a demostrar. Y también tenemos pues el enlace direccional, que es esto lo que llama la sintaxis la caja de bananas, que eso es muy común, un concepto muy común, que tiene como esta estructura que es como parecido a eso, y finalmente lo que hace es que todo lo que hagamos en el HTML pues se va a ver inmediatamente reflejado en el modelo que nosotros tengamos definido acá, o pues cuando digo modelo es en una variable o alguna o digamos una propiedad de una clase, entonces inmediatamente va a estar actualizada en tiempo real con lo que el usuario llene. Entonces pues eso también les voy a hacer esa demostración, y sobre todo se ve muy seguido en las validaciones de formularios, cuando requiramos pues que sea un campo obligatorio o que el usuario en una contraseña no cumplió con unas condiciones que nosotros le hayamos implementado, pues finalmente ellos se va a dar cuenta y vamos a hacer esa estructura, pero pues en realidad van a haber varios tipos de validaciones, que esa pues lo veremos también más adelante. Pues tenemos las directivas, nosotros también podemos construir nuestras propias, pues Angular nos da unas directivas con las que nosotros vamos a trabajar. En realidad aquí vamos a utilizar en GIF, en G4, vamos a utilizar como varias, pero pues Angular tiene las de ellos, ¿cierto? Pero no significa que sean suficientes, nosotros podemos crear nuestra propia directiva, pero eso se da cuando se tiene algo pues demasiado específico en la aplicación, que ustedes tengan como una funcionalidad que quiere que sea reutilizada en otros proyectos. Supongamos que ustedes tienen algo que desarrollaron una directiva pues poderosa que les va a servir mucho a las personas del equipo, pues simplemente pueden desarrollar una y la pueden incluir en todos los proyectos también.
Entonces, pues también da esa flexibilidad de que no solamente con las de Angular, sino que nosotros pues podemos crear nuestras propias directivas también. Tenemos también otro concepto de pipes, que lo que hacen los pipes es como formatear la salida de los datos. O sea que si nosotros tenemos, digamos, una fecha y la queremos estructurar de otra forma, pues podemos utilizar un pipe o podemos, digamos, definirlo para que, digamos, a nivel de cadena salgan en mayúsculas, minúsculas, las monedas que salgan pues con el signo de dólar y pues como con un formato definido. Todo eso lo podemos controlar a través de los pipes, pero también nosotros podemos crear nuestros propios pipes que lo que hacen pues es que si los que expone Angular no son suficientes para nosotros, pues y en realidad es bastante común porque pues Angular expone, digamos, para las funcionalidades globales que todo el mundo vamos a aplicar, pero pues cuando ya el negocio es muy específico, pues también vamos a necesitar crear nuestros propios pipes, que también lo vamos a hacer en el curso, listo. Pues también está lo de los servicios, que esto lo que hace es como obtener una representación de una lógica compartida, es decir, que nosotros podemos crear unos métodos que pueden ser reutilizables en diferentes componentes y a través del concepto de inyección de dependencia, pues simplemente nosotros vamos a ir al componente, inyectamos a través del constructor el servicio que implementemos y finalmente con solo hacer eso vamos a tener expuesta las funcionalidades de lo que nos proporciona el servicio, ya sea pues una consulta base de datos, ya sea una validaciones, bueno, ya sea pues mucho lo que quieran definir, pues digamos que sea compartido por toda la aplicación, pues simplemente ustedes a través de los servicios pueden hacer comunicación de datos en los diferentes componentes, listo. Por eso es que tiene este decorador que dice @injectable, pero pues ese también ya cuando creemos los servicios, pues van a ver que cuando lo implementamos con el Angular CLI, pues finalmente él nos crea como la estructura para que esto sea inyectable y pues para que lo podamos utilizar. Los servicios están registrados pues en este componente, bueno, lo que les decía ahorita pues como lo inyectamos con digamos acá a los componentes que tienen esta directiva, pues que en realidad son todos que tienen pues este decorador y se registran en nivel de componente. Pues en realidad, digamos, nosotros podemos tener nosotros, eso se maneja por jerarquías, lo que dice acá, pero creo que no lo centralizan muy bien, porque, bueno, no lo asientan muy bien. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros podemos tener un servicio que lo tenemos registrado en un módulo y ese módulo va a ser, pues, se puede aplicar se aplica como a todos, a toda la aplicación va a ser disponible, pero también nosotros podemos ir disminuyendo la jerarquía, no necesitamos para toda la aplicación, lo necesito es para solamente un módulo, por ejemplo, para el módulo de empleados, entonces nosotros registramos el servicio en el módulo de empleados, y si yo intento decirle, no, yo ya quiero utilizarlo en el módulo de ventas, pues si yo lo tengo restringido a nivel de un módulo, pues simplemente nos va a sacar un error y dice, no, yo no puedo porque pues no me permiten hablar con ustedes. O también podemos tener un servicio a nivel de componente que va a ser tan estrello que dice, no, pues que yo solamente le voy a servir a un componente y si alguien me intenta invocar de otro componente diferente, pues también le voy a sacar un error porque no tengo permitido. Entonces, pues digamos, normalmente nosotros podemos definir esas restricciones, pero pues digamos en las aplicaciones que yo he visto, la mayoría lo inyectan y como lo tiene el Angular a partir creo que la versión 6, es que él nos crea para que se inyecte directamente en la raíz del proyecto y esté disponible para todos, pero pues para todos los componentes pues que lo requieran, pero pues finalmente nosotros lo podemos restringir pues a un nivel pues mucho más restringido si lo requerimos, que también lo vamos a ver pues también como para que quede esto mucho más asentado, listo. Está el concepto pues de inyección de dependencia, que es lo que les decía, le damos una instancia al objeto a alguna parte de la aplicación de Angular, en realidad Angular se encarga de hacer esa gestión y nosotros lo que hacemos es que a través del constructor nosotros vamos a inyectarle, por ejemplo, a lo que les decía de los servicios, vamos a inyectarle todas esas funcionalidades que nosotros requerimos, pero funcionalidades específicas, porque de hecho cuando nosotros utilizamos el Visual Studio Code, no sé otros editores, él nos marca de hecho con una letra oscura si usted no lo está utilizando. Entonces, por ejemplo, si usted inyecta algo y no lo utiliza, eso está ahí en vacío, entonces pues uno llega y lo borra y ya listo, libera como la aplicación y lo hace como más ordenado. Entonces eso es como cada vez que yo requiero algo, pues simplemente lo voy a inyectar y voy a tener esa funcionalidad ahí disponible para cuando lo requieran.
Por eso es que dice aquí que las instancias de servicio se dan a través de ¿qué? De los constructores. Cada vez que nosotros creamos un componente, pues él va a tener un constructor que es el mismo concepto de la programación orientada a objetos, y en un constructor que hacemos normalmente, pues que inicializamos las variables, definimos pues digamos un valor por defecto o algo por el estilo, y también está el concepto de la inyección de dependencias, que normalmente también se hace, que de hecho se hace, de hecho en todas las que he visto, a nivel de constructor. Pues digamos a nivel de .NET sí se pueden hacer hasta a nivel de propiedades, pero pues acá se aplica ese concepto solamente a nivel de constructor. Listo. Tenemos pues esto demás que ya es muy conocido para ustedes, cuando pues digamos los verbos que se exponen cuando nosotros estamos desarrollando en Angular los HTTP, pues tenemos con todo como para hacer un CRUD. Listo. Finalmente pues se pueden implementar todos los verbos, pero pues con estos son los que ustedes van a construir cualquier aplicación que requieran, con el get, put, delete y post. Esos son los verbos que expone pues con los providers que nos da Angular, que eso también haremos el consumo de una web API. Esa creo que la haremos, esa es la última parte del curso. Entonces pues simplemente pues haremos el consumo de una API pública, y también pues si ustedes quieren ya pues por autodidactas pues pueden hacer uso de la API que, como les decía, las que ustedes construyeron, no hay ningún problema también. Yo les voy a pasar un HANOLab que hacen el paso a paso de, no sé cómo quedó la aplicación, el backend que ustedes hicieron, pero pues yo creo que ya cada uno, si con Postman hicieron la petición, pues finalmente es el mismo concepto. Si con Postman le funciona, ustedes cuando hagan la petición con Angular la van a poder consumir normal, así como tienen estructurado también en el Postman, que recibe pues si es para un post que el JSON adecuado, o que si recibe pues para un get que tenga la URL adecuada. ¿Para qué? Para obtener el recurso que estamos solicitando. Entonces pues esa la pueden hacer también ahí, o finalmente pues con la que vamos a hacer, creo que van a tener digamos todas las herramientas necesarias para consumir los servicios que hayan hecho. Y tenemos este otro concepto que es lo de RxJS. En realidad este ya es un concepto siempre muy avanzado, porque lo que hace RxJS, eso es una librería, y es pues para trabajar con el concepto que les digo de programación reactiva orientada que simplemente a los observables. Nosotros con los observables podemos hacer pues, hay una infinidad de cosas que ustedes pueden manipular. Nosotros vamos a ver como un par de operadores, pero pues RxJS actualmente tiene pues hasta donde leí 100 que tenía, pero creo que le van sacando más. Entonces pues eso es prácticamente un curso independiente, y ya después un concepto un poco avanzado para empezar a manejar. Pero finalmente nosotros pues como les decía, digamos antes, podemos construir nuestros propios observables, que eso ya lo vamos a ver pues cuando hagamos este tema de los servicios, y lo que permite es manipular la información de acuerdo a de acuerdo por ejemplo a la respuesta que nos dé su backend. Nosotros podemos transformar esa información, o simplemente al transformarla podemos decirle que tome las partes que nos interesen, y las demás pues simplemente haga como el mapeo de acuerdo a la estructura que nosotros tengamos. Pero pues eso es como que yo sé que obviamente eso más lo vamos a comprender más cuando lo implementemos esta librería, pero pues es la más utilizada, y de hecho pues para los trabajos y todo pues que se ven por ahí mucho y muy bien pagos en el exterior, además de inglés pues obviamente les piden pues el nivel con RxJS, o sea que pues también los invito a que exploren esta librería que es bastante poderosa. Entonces pues muy interesante trabajar. Listo, aquí viene el demo y se acabó la parte teórica, muchachos. Entonces pues si tienen alguna duda de una vez, bien puedan. No, por el momento no. No hay dudas. Listo, entonces pues el objetivo es que, no sé si ya habrán hecho la descarga mientras pues habíamos todo eso del Node y del Visual Studio Code, o pues ya tienen el entorno trabajando. No sé cuántas personas tengan en este momento, porque digamos, como les digo, esto simplemente la descargamos y es siguiente, y el Angular CLI pues simplemente es cuando ya descarguemos el NPM, y ya pues si tienen un entorno de desarrollo pues que ya descargaron el Visual Studio Code, o pueden pues con una de comandos pues implementar simplemente este comando, y ahí vamos a ver. Porque por ejemplo, si yo acá tengo una interfaz, una terminal, y si yo le doy
npm menos, creo que es menos v, nos muestra la versión que tenemos actualmente instalada del paquete. Espérame un momentico a ver si aquí sale. Sí, entonces tengo la 641, o si digo npm ng-v, creo que aquí nos va a salir cuando tengamos instalado el Angular CLI. Aquí nos va a también mostrar qué versión tenemos. Entonces pues muestra que aquí se demora un momentico. El equipo está como lento, como para que la vean acá, pero lento es bastante. No, como que eso se quedó ahí pensando ese comando. A ver, entonces como engine menos versión, no recuerdo cómo es para ver la versión del CLI actual, creo que es esta. Sí, menos versión. Entonces, o menos v, sí. Entonces acá cuando ustedes instalan el Angular CLI con este comando que les mostré acá, pues les debería salir esto. Entonces si ustedes miran la versión que estamos trabajando, pues que tengo instalada en este momento, va en la 838, pero pues en realidad Angular 8, pues no se preocupen por los últimos números, o si tienen uno diferente, pues no importa, pero la idea es que al menos les salga pues este rojito y que tengan pues como ese entorno para poder empezar. Entonces no sé cuántos tengan funcionando ese tema, o si requieren pues digamos que esperemos mientras hace esa aplicación, porque pues de ahí es donde desde ahí es donde parte todo. Entonces pues el objetivo pues digamos como taller cero es hacer esta instalación de estos 3 elementos que les envié, tener pues como mejor dicho el entorno con el node, con un IDE pues para el código, y finalmente pues el CLI con esta diapositiva. Entonces no sé, es mejor digamos quien no lo tiene instalado, si hay alguno que todavía o esté en este proceso, si quiere damos un espacio de unos minutos, 10, 15 minutos y mientras instalan el ambiente. Buenas noches. Yo creo que sí va a tocar dar ese espacio porque acabo de instalarlo en un equipo y yo creo que lo más probable es que me está solicitando reinicio porque el comando no me lo reconoce. Listo, ¿qué comando no le reconoce cuando instala qué? Porque muchas veces... El comando que nos mandó del npm install. Sí, porque bueno, sí es para el paquete Node. Porque muchas veces a veces no recibe cuando ejecutamos un comando, pero ya pues directamente en el CLI cuando digo CLI pues Angular es cuando empezamos a hacer ese desarrollo, pues ahí mismo dice que no reconoce el comando, entonces uno le dice npm run y escribe el comando ng tal cosa, pues lo que vayamos a ver que ahorita pues van a hacerle conocido. Entonces sí, si quieren, entonces hagamos esa instalación, o si quieren, pues mientras tanto como yo no sé cómo manejaron la dinámica del descanso, es a qué horas que ustedes les dan como, no sé si son 15 minutos o 20. Compañero, el que no le quiso instalar ahí en el Visual Studio Code, a mí tampoco, entonces yo le di directamente en la terminal del computador en el CMD y ahí sí lo instaló correctamente. No sé por qué habrá pasado, pero sí me lo dejó instalar desde la consola. Vale, gracias. O yo les propongo otra cosa, pues digamos mientras hacen esa configuración, pues yo les voy como para crear un proyecto se demora un poco, pues les voy mostrando como la creación del proyecto básico, y mientras eso se crea, pues van haciendo la instalación como para ganar algo de tiempo, ¿les parece? Uriel, una consulta. Cuénteme. Es que pues yo ya ejecuté el comando que usted nos pasó, el de instalar el CLI. Pues ya instaló, pero entonces cuando ejecutó el comando de ng-v me aparece un error que dice que no se puede cargar el archivo, pues aparece una ruta ahí que porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema, pues no sé ahí qué hacer. Muestra, y puede enviar digamos la imagen o algo, no sé si por eso se puede enviar, porque pues si quiere le comparto pantalla. Pues miremos, sí, porque ojalá, a ver si, porque es que ya pelear con entornos.
Listo, entonces acá... Voy a pausar la grabación, listo. Listo. Voy a darle aquí en dejar de presentar. Entonces, a ver. Entonces vea, aquí ya me parece está... Y si no la ejecuta, digamos, en esa terminal, si no habla un CMD normal de Windows, a ver si de pronto es problema de eso. Ejecútela completa, ng menos version. Sí. Completa. O sea, no. Sí, menos, sí, eso así. No, sí, no, no, así con está. Completa, no, con el versión completa. O si no, si a la vez. Pero miremos a ver. Menos sube si sale. ¿Ah, sí? Sí, podemos a ver. No, nada, lo mismo. es un problema ahí como el terminal. Y si quiere ejecutémoslo así, esa en el mismo a ver si sale. Pues a mí me pasó el mismo error, pero en el CMD sí me funcionó. Bien, Listo. ¿Qué problema con la terminal? ¿Qué será? Porque si es muy útil para uno desarrollar. Porque otra opción es utilizar, ustedes han utilizado ese Git Bash. Yo no. Digamos, pues bueno, como porque por si hay un problema con esta, entonces les voy a mostrar también esa otra alternativa. Pero pues al menos ya saben que tienen pues que sí está como instalado el entorno. Listo, entonces, de todas maneras busquemos el error. ¿No se puede reconocer qué? Dice que la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. No se puede cargar el archivo. Está muestrar de pronto, pues la verdad esas sí no me han salido, pero muestrar si dice aquí es que como eso pues es un entorno tan robusto, muchas veces esa configuración puede molestar. Por lo tanto, la verdad es que el sistema está deshabilitado, tiene que ejecutar PowerShell. Pues miren les voy a enviar esta dicen que como que ya es en el sistema. Si quiere le voy a enviar ese link, de pronto le puede funcionar. Lo voy a enviar a todos, para no buscar acá, les voy a enviar, aquí está eso. Pues aquí me preguntan, no había visto, engine menos version, me genera un error cuando intento instalar el Angular, ¿qué le sale? Toca abrir el IDE como administrador, pues la verdad sí es recomendable, inténtenlo también abrir como ejecutar como administrador. Digamos, les voy a compartir también la otra opción como para ver si de pronto así podemos trabajar. A ver, entonces voy aquí a compartir toda la pantalla. Y por ejemplo, pues en realidad esto es como, esa herramienta tiene mucha cosa, pero pues para ejecutar comandos es cómoda. Entonces ya les voy a... A ver, por ejemplo, buscamos aquí Git Bash, creo que se llama así, Git Bash. Este también es solamente decir siguiente. Entonces lo descargan aquí la de Windows. Y les paso este link. De pronto así nos va a pueden quedar más cómodos para trabajar también. Voy a enviar el link. Entonces cuando ustedes, eso es darle, sí, como les digo, siguiente, yo voy a cancelar esa descarga. Cuando ustedes, por ejemplo, requerimos crear en una carpeta un comando o algo por el estilo, los que vamos a ver, pues simplemente se posicionan en la carpeta donde está. Supongamos, voy a mostrar acá, digamos acá, donde está el curso. Digamos cualquiera, por ejemplo yo tengo aquí nueva, no sé, y le damos aquí clic derecho. Entonces cuando ustedes instalan, cuando dan clic derecho, les salen estas dos opciones, que Git Bash o algo así. Git Bash es
el UI pues también, pero pues nosotros sabemos, le damos clic derecho git bash here y él nos abre una interfaz de comandos como para poderlos ejecutar. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a crear una aplicación Angular, pues aquí ejecutamos los comandos común y corriente. Entonces, pues también podría ser como una opción para trabajar. Profe, Cuénteme. disculpe, una pregunta, es que voy a poner acá en el chat la dirección para que puedan desbloquear el PowerShell en el Visual Studio Code. Ah, perfecto, de una. Ahí están las instrucciones, ejecutan el PowerShell de Windows normal, pero como administrador, y ejecutan pues las instrucciones que están ahí, ya permite desde el Visual Studio Code realizar las operaciones y todo. No me parece cómodo porque pues en un mismo entorno tenemos pues la ventana de comandos y todo, entonces es más agradable trabajarla. Entonces pues sería lo ideal, pero pues si digamos la idea es que todos podamos seguirlo. Sí, bueno, ahí están las instrucciones y ya sirve para que puedan ejecutarlo desde Visual Studio Code, todo. Excelente. Entonces pues hagamos algo mientras, a ver, 10 minutos, esperemos 10 minutos por si alguien tiene que reiniciar o le toca decir, veamos a ver qué pasa. Pues mientras tanto, como para ganar algo de tiempo, podemos hacer algo. Voy en esta carpeta está vacía, como pueden ver. Yo voy a abrir el Visual Studio Code también. Entonces me voy a posicionar en ese espacio de trabajo. En este momento no estoy grabando, pero porque simplemente me voy a abrir para mostrarles algo, pero ya empezamos otra vez como a grabar. Entonces me voy a ir a esa carpeta directamente. Entonces pues el IDE me muestra acá en la izquierda, ustedes podrán ver que se va a posicionar pues en el directorio que yo dije, que en este momento no tengo absolutamente nada listo. Cuando nosotros, pues digamos las personas como para que ya lo tienen instalado, para crear un proyecto nuevo de Angular, vamos a ejecutar el comando ng, le dicen new, le dicen el nombre del proyecto cualquiera, podemos decir proyecto semillero, como lo quieran llamar, y le damos el menos, le vamos a dar menos routing. Ya les voy a enseñar por qué, y es pues digamos cuando descargan una plantilla como las que les mostré del boilerplate, es buena práctica tener, porque él nos crea un archivo separado para ver el enrutamiento. No se preocupen que eso lo vemos pues más adelante, pero pues como para crear un proyecto estructurado y seguir como la base, le damos ese menos routing. Le damos enter y él nos va a empezar a pedir algo. Cuando damos enter nos va a decir bueno, y entonces usted con que él nos da varias opciones para trabajar. Esperemos un segundito, que esta interfaz está como lenta. Entonces nos dice, bueno, ¿usted con qué quieren trabajar? ¿Con qué estilo? CSS, SCSS, LESAS, pues los que lo manejen y todo. Pues en este caso yo voy a escoger pero pues si alguien está familiarizado con otro, pues no hay problema que maneje SASALES o algún otro para pues gestionar el tema de los estilos. Pero pues eso no va a afectar nada, va a afectar en el resto de la aplicación, porque pues finalmente cuando creemos componentes, pues él va a crear un archivo dependiendo del estilo que ustedes hayan seleccionado, que lo va a crear vacío, que ustedes lo pueden modificar, sí, pero pues no aguanta mucho, porque es mejor decidir de una vez, porque entonces van a tener que estar borrando o van a tener que modificar pues el tema de configuración inicial para volver a cambiar la extensión. Entonces pues normalmente uno decide cualquiera de los que con los que se sientan cómodos, pues con una tecnología, y si no manejan, pues de todas formas digamos en lo que vamos a hacer no vamos a tocar mucho estilo. Cuando ustedes escogen estas extensiones, pues esta les permite también utilizar el típico código de CSS, pero pues no va a ser tan grave en el sentido de que pues él acepta comandos normal, pero lo que hace esto es como también estructurar un poco el desarrollo de hojas de estilo, que prácticamente eso es como, yo diría que es como un área de especialización también, porque pues finalmente, pues yo sé que el entorno actual le dicen a uno, no, pues que un full stack, entonces tiene que manejar
al derecho al revés lo que es CSS, tiene que ser experto pues en JavaScript, en toda la parte de front y también un duro en backend. Pues digamos, yo creo que la idea de todos es llegar a full stack, porque pues en Manizales no tanto, pero digamos en otros lados lo pagan muy bien, entonces ustedes siendo full stack pues pueden, y con digamos el idioma inglés pueden facturar duro, no como un senador, pero pues sí pueden ganar bastante y pues son muy apetecidos, digamos cada rato hay ofertas de full stack o de pues obviamente de frontend también y backend, pero pues digamos el mejor pago, si ustedes digamos dominan ese tipo de tecnologías, pues van a llegar a, créanme que pues trabajo van a tener siempre, no se van a ver parados. Antes pues digamos ustedes pueden ver que uno de los objetivos del semillero es pues reclutar personas, porque pues cada rato la rotación y la competencia es tan grande que finalmente pues si usted es bueno las empresas se lo van a pelear también, y obviamente a ustedes le van a decir que nadie es impredecible y es verdad, pero pues finalmente nadie es impredecible, pero hay gente muy difícil de reemplazar también, que pues eso es como lo que sé, y la idea es que digamos uno adquiera pues cierto nivel que ustedes digan, no, se pueden dar el lujo de decir, no, yo no voy a trabajar allí porque me gusta más en otro lado y no porque simplemente fue la primera oferta que me resultó y pues porque me tocó y me regalé por 1.200.000 o algo así, pues digamos que ustedes con un buen nivel y todo pues van a poder trabajar dignamente desde la casa remoto, porque la mayoría van a pedir ese tipo de trabajo, sobre todo en el exterior, es remoto, la mayoría piden remoto, y la comunicación en inglés, yo no les voy a decir que no, pues tienen que ser prácticamente nativos, sino que simplemente con el daily, que ustedes puedan comunicar y entender pues lenguaje técnico, que en realidad pues tampoco va a ser como, porque ustedes digamos le van a hablar, van a tener un lenguaje común técnicamente hablando, entonces pues no va a ser como tan complicado, y pues trabajando desde la casa y todo y facturando en dólares, pues creo que les puede ir muy bien también, entonces como para que lo tengan de incentivo y no pues nos lo tomen como que qué pereza ni nada, sino que hay que explorar también estas tecnologías de hojas de estilo y todo. Uno pues muchas veces no es diseñador, pero pues eso puede ser un plus importante también, pues digamos para llegar a ser full stack. Como le digo, digamos a nivel de estilos, pues no tanto, pero pues es bueno porque muchas veces uno es embalado intentando cuadrar un botón o algo por ahí, pero pues normalmente las empresas tienen sus propios maqueteadores. Entonces lo que les decía era que pues digamos este tipo de tecnología y todo ese SAS que ustedes ven acá, pues es mejor, pues es bueno tenerlo en cuenta, listo. Entonces ya después de ese preámbulo, cuando nosotros escogemos algo le podemos dar enter a enter, ¿no? O le dan un espacio también, y aquí empieza a realizar la instalación, empieza pues a empezar a aplicar todos esos instalar como todo el conjunto de módulos que requiere pues una interfaz, el Angular CLI para empezar a trabajar un proyecto, listo. Entonces pues esto la verdad se demora un ratico. Yo ya tengo una aplicación básica, pero pues ya tengo una aplicación pues creada, pero la idea es que esto cuando termine de instalar pues van a tener algo parecido a lo que les voy a mostrar. Yo voy a suspender esta instalación, pero pues ustedes obviamente sí, la idea es que tengan ese proyecto armado de una vez para cuando empecemos a trabajar los talleres pues ya tengamos todos una aplicación armada. No importa el nombre que le den, pero la idea es que digamos los componentes y los módulos que hagamos pues tenga como el mismo nombre para facilidad del taller y no digamos embolatarnos, porque si alguien le dio un nombre diferente, pues la idea es que pues si sabe, si tiene pues el conocimiento y todo, pues lo puede cuadrar, porque finalmente pues eso lo permite. Pero pues como para el seguimiento del taller, pues digamos la idea es que como que le demos los mismos nombres y llevemos como el mismo formato de trabajo para pues ganar tiempo y no digamos quemarlo ahí buscando algún error por algo tan simple como que declaramos un módulo diferente o no le hacemos pues la importación porque le dimos otro nombre, y bueno, algo parecido. Pero pues obviamente ya cuando ustedes ya tengan pues o la experiencia o quien la tenga también, pues ya sabe que pues navegar ya finalmente cuando se le coge el tiro al formato de trabajo, pues
no es complicado tampoco, y además tenemos a través de Visual Studio Code el IntelliSense, y eso nos ayuda mucho a definir, pues a obtener los datos. Simplemente ustedes le dan el nombre del módulo y el IntelliSense automáticamente detecta dónde está y le da la ruta. Entonces pues es muy bueno. Yo voy a detener esta, voy a decir que sí, pero pues finalmente eso se termina de instalar y ya les muestro cómo queda una estructura de un proyecto. Me detengo ahí y ahí ya empezamos. Cuando todos tengan esa instalación, que se demora bastante, pues se demora bastante, no, se demora como más o menos 5 minutos, depende del equipo también, pues en este sí no me sorprendería que se demore para ahí 10 minutos, pero la idea es, por ejemplo, en esta, yo tengo una aplicación limpia acá, la voy a abrir. Cuando ustedes terminen esa instalación, van a tener algo parecido, no, van a tener algo idéntico a esto. Yo voy a cerrar esta para ganar espacio aquí, a ver. Van a tener algo así, una estructura. Obviamente estos iconos y todo, pues no lo van a tener, pero pues la idea es que tengan estos archivos, y si quieren los iconitos y todo, ya les enseño también cómo usar esa personalización. A mí me gusta, digamos, esta parte de los iconos visual, porque ayuda mucho pues como a uno mirar el tipo de archivo que crea y todo. Entonces es una de las buenas cualidades que tiene el Visual Studio Code, que me permite pues instalar un plugin muy fácil y pues tener como disponible personalizar mi entorno de trabajo como quiera. Además que los demás también, como Sublime y todo eso, pero pues yo no lo mando, yo la verdad simplemente he interactuado con con Sublime interactué muy poco, pero pues me gustó mucho. Entonces pues vamos a detenernos acá por ahí que 10 minutos, 15, y esperamos a que hagamos la instalación y continuamos para explicar cómo está estructurado un proyecto. Y empezamos ya en la parte práctica. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, sí. Listo. Bueno, listo. Entonces nos vemos 10, yo me quedo acá en 10 minutos, 10, 15. Pues de una vez, yo creo que durante, pues podemos hacer el descanso. Me dijeron que no sé, digamos, si lo hacían por a las 8 o algo así, pero podemos vernos, ¿les parece 8:15? Sí. Listo, perfecto. Aquí hay una pregunta, JJ, digamos, ¿por qué NPM? Digamos, cuando nosotros hacemos esas instalaciones, él instala paquetes de Node, todos esos. Por ejemplo, pues adelantándome un poco, cuando hagamos esa instalación, mira que aquí instala los módulos de Node, y el NPM lo que hace es el gestor de paquetes que tiene Node para hacer esas instalaciones. No sé si, digamos, vos eres de .NET, pero pues por ejemplo en .NET tenemos cuando los paquetes Node, ¿cierto? Que ese es el gestor de paquetes de .NET cuando uno necesita hacer esa instalación. Angular es el framework como tal, no, es otro paquete, no, eso es un framework. Por eso es que cuando hacemos esa instalación es totalmente un comando aparte, pero digamos la mayoría de los frameworks que vienen, por ejemplo lo que es Bootstrap, lo que es RX, JS y todo eso, todos se instalan por este gestor de paquetes. Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo si ustedes buscan Bootstrap, entonces dicen, bueno, yo quiero integrar, y le estoy hablando casi de cualquier paquete que usted vaya a utilizar para ya sea instalar, por ejemplo, en JavaScript una funcionalidad de un módulo que usted necesite, digamos, para fechas que tenemos ese momento, algo así creo que se llama. Todo eso se instala por comandos de NPMs. Entonces, si por ejemplo ustedes vienen y digo, bueno, yo voy a empezar con Bootstrap, que de hecho vamos a utilizar en la aplicación, y yo quiero usarlo. Si ustedes miran acá en la documentación, cuando van a instalar, él nos dice, bueno, yo les voy a mostrar dónde está, y nos dice que ejecuten, si quieren instalar Bootstrap, ejecuten cierto comando. La mayoría lo trae, espero que este no me haga quedar mal, no estoy mirando, a ver, muestra el download, si de pronto es por acá. Por CDN o Package Manager, miren que aquí dice npm install, entonces si ustedes no tienen esto, él no va a reconocer ese comando. Entonces a través de digamos, esa instalación que hicimos, vamos a poder hacer la instalación de paquetes, que el sitio oficial es este. Si ustedes ven NPM, ustedes pueden crear hasta sus propios paquetes y que la gente pues los descargue y todo, pero pues hay millones de paquetes que la gente sube. Digamos, el entorno de CLI pues les permite la creación de sus propios paquetes. O sea que, digamos, cuando ustedes hacen una versión paga de esto,
ustedes pueden crear, digamos, para su compañía paquetes, y digamos alguien que entró nuevo le dicen, ustedes, digamos, para crear un entorno digamos, un componente específico que nosotros tengamos, y ejecuten el comando npm-json empleados, y se le va a descargar todo su componente para que lo tengan otras personas ahí disponible. Pero pues obviamente es pago, porque la mayoría pues porque si ya quiere que su entorno sea pues cerrado para su empresa, pero pues ya, y que le pide pues el usuario y la contraseña y bueno, esos temas. Pero pues los públicos, que pues la mayoría que cuando programan pues que quieren que la funcionalidad sea expuesta para todos, pues simplemente los puede publicar usted con su cuenta básica, ¿no? Pues la cuenta estándar puede hacer sus propios paquetes y van a estar disponibles pues para que las personas lo descarguen. Entonces pues como para que lo tengamos en cuenta, esa es la razón. Digamos, la mayoría que vamos a ejecutar siempre van a pedirle esto. Si ustedes buscan cualquier paquete conocido o librería pues de JavaScript, también todo van a hacer con esa misma ventana de comando, siempre va a haber un npm. Entonces pues esa es la razón del por qué. Sí, lo de .NET pues sí tiene el propio gestor NuGet, pero digamos para Angular, usted, no sé si de pronto ha manejado la plantilla él trae, y eso es la versión 2017, a partir de la 2017 ustedes pueden tener un template que trae el propio Angular y trae una web app integrada. Entonces ustedes cuando le dan play levantan la web API y el CLI pues juntos, y digamos la ventaja cuál va a ser, que ustedes tienen como integrado, no pueden, por ejemplo van a publicar a un cliente, le dicen bueno, ya mi instalación está en producción, pero pues por ejemplo ustedes tienen su web API aparte, entonces me toca instalarle el servicio que ustedes crearon, la web API, y también tengo que instalar la aplicación Angular en otro lado, entonces la despliego pues en otros puertos diferentes y las hago pues hablar juntas, ¿cierto? Entonces eso, ¿qué repercute? Pues para un cliente no hay problema, usted dice, yo no tengo un problema de instalarle a estos manes un servicio y mi aplicación es pues breve, la verdad, pero cuando usted está dándole soporte a una aplicación que tienen 100 personas, entonces dice, no, que me falla tal cosa, no, que me toca publicar, entonces hice el cambio en el servicio y me toca actualizarlo aquí, pero también me toca actualizárselo a otro combo por si fue un bug o algo por el estilo. Entonces, digamos, a nivel interno de desarrollo del proyecto, nosotros que manejamos tantos clientes, se vuelve muy complicado hacer esa gestión, porque pues mientras si usted dice, tengo un entorno donde está todo agrupado, pues es muy fácil, no necesito levantar varias cosas, pero pues si tiene como digamos la funcionalidad muy separadas, que mi web API, que mi aplicación en otro lado, pues simplemente el tema de soporte es maluco, es más que todo por tema de soporte, pero digamos volviendo a lo del tema de los NuGet y el otro, .NET cuando va a estar en el backend usted utiliza NuGet, pero finalmente cuando usted va a ejecutar en Angular tiene que ser con NPM, y eso lo ve, pues ojalá les pudiera mostrar, no tengo el template instalado, pero cuando ustedes le dan play, él por debajo, cuando ustedes miran la ventana output, ejecuta los mismos comandos que vamos a ver, ejecuta el npm y hace el levantamiento por debajo. Él tiene un shell por debajo pues que también pues entiende los comandos cuando ustedes tienen instalado esto, y pues es más que todo por ese lado. Listo, muchachos, entonces nos vemos 8:15, listo.